Vamos a dar comienzo a las jornada de actualización de enfermería. Ante todo, buenos días, muchas gracias por estar acá. El doctor Manuel Luis Martí, vicepresidente de la Fundación Ruemer, le dirigirá unas palabras. En primer lugar, bienvenidos a esta reunión que intenta hacer un perfeccionamiento en la profesionalización de la enfermería. La Fundación Alberto J. Ruemers tiene el pleno convencimiento de que la enfermería es la base del tratamiento de los enfermos, que es la base de la salud pública y la base de la medicina. Y que para ejercerla se debe tener no solamente un conocimiento profundo de lo que es la enfermería en sí misma, sino también un gran corazón. Se necesita sensibilidad, se necesita amor. Muchas veces nos da como vergüenza señalar la palabra amor, y realmente sin amor no se puede hacer nada, y menos en enfermería, donde hay una relación directa entre el que da y el que recibe, y que así como el que recibe siente que va mejorando, el que da también siente que está profesando su religión, que está profesando su vocación, su forma de ser para ayudar a los demás. La Fundación, con esta ya van 40 reuniones que se hacen con los profesionales de la enfermería. Y estas 40 reuniones nos han demostrado la gran necesidad que existe en el sentido de la información, de la formación y de la profesionalización de nuestra tarea. En la medida en que seamos mejores, en la medida que seamos más necesarios, que sepamos más, vamos a ser mejor reconocidos por la sociedad. Porque realmente, si hay una profesión dentro de la medicina que no está debidamente clasificada o calificada, es la de la enfermería. Y eso depende en gran parte también de todos nosotros, de nuestras actitudes, de nuestros conocimientos, de nuestra conducta. Fíjense que en estas 40 reuniones que hemos hecho con la Fundación, todos los relatores han sido profesionales de la enfermería. Es decir, que también nosotros, también los profesionales de la enfermería, pueden estar a la altura de cualquier docente, de cualquier profesor, y lo más importante quizás es que estos profesionales de la enfermería, a los que realmente agradecemos por toda su adhesión a este tipo de tarea, son gente que tiene su teoría formada, pero también están trabajando junto al enfermo, que tienen su tarea cotidiana, ejerciendo su profesión. Estamos seguros que este día que comienza vamos a terminarlo un poquito mejor de lo que estamos ahora, en el sentido del conocimiento y en el sentido de poder aplicar lo que aprendamos. Todos los temas son temas sumamente trascendentes y son temas que tienen además la posibilidad de la utilización inmediata. Aquí no se da solamente teoría, sino se da una salida para el trabajo nuestro de todos los días. Tenemos que hacer una especial mención a la licenciada Silvina Estrada de Elis, que es nuestra encargada en la Fundación de todas las tareas sobre enfermería, que ha tenido en estos días una desgracia familiar y sin embargo está acá con nosotros, sabiendo lo necesaria que es su presencia para que esta reunión sea positiva.
y al licenciado Luis Perretta, que ha sido uno de los encargados acá en Rosario, que ha tenido una tarea ímproba y efectiva para que esta reunión se lleve a cabo. Saben que todas estas cosas siempre tienen detalles, que uno piensa en lo grande y realmente lo que va a determinar que las cosas salgan bien o mal son los detalles. Y acá ha habido realmente una tarea muy importante en ese sentido. De nuevo le damos la bienvenida, le agradecemos que estén aquí, manifestamos nuestro compromiso de continuar con esta tarea de profesionalización y de perfeccionamiento de la enfermería y esperamos realmente que tengamos un día provechoso. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar la licenciada Estrada Telis. Muchas gracias. Ante todo quiero agradecer al licenciado Luis Perretta, que como ustedes bien saben es de Rosario. Él ha sido responsable y ha colaborado con nosotros y ha hecho un gran esfuerzo para que esto se pueda llevar a cabo. Yo, como colega, compañero, me parece que ha sido un coequiper que nos está siempre presente, ha estado con nosotros y nos ha informado y se ha realmente esforzado para que esto pueda salir adelante. Nos parece muy importante que uno, cuando va a una ciudad, tener un representante de la ciudad, que es quien conoce las necesidades de la enfermería, de por lo menos de Rosario, de Santa Fe en general. Y bueno, Luis ha cumplido todas esas expectativas y ahora nos va a dirigir unas palabras. Bueno, ante nada, agradecer a la Fundación por haber elegido Rosario el destino de este año, ¿no?, de la Jornada del Interior. Ya hace muchos años que esto se viene haciendo en cada rincón del país, tratando de llegar yo le digo a los imposibles, ¿no?, a los que viven más lejos de los grandes centros de población, donde las distancias hacen que se haga difícil llegar a una jornada, aunque sea de capacitación, de compartir espacio con otros colegas, ¿no es cierto?, de discutir temas de nuestra profesión. Así que, bueno, para nosotros que hoy podamos estar reunidos acá es un logro muy importante y bueno, ahí aprovechémoslo para preguntar todo lo que quieran preguntarle a los disertantes. Hay unos temas muy lindos, muy atractivos. Y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, vamos a comenzar con la primera mesa redonda, que es atención del paciente oncológico, que va a ser coordinada por la licenciada Norma Monche, que también es de Rosario. Y lo que yo voy a hacer referencia es a la importancia de respetar los tiempos, de cumplir en forma los horarios, de ser puntuales, y esto, aunque parezca algo muy obvio, es romper esa costumbre de lleguemos tarde, total, todo empieza más tarde. No, vamos a tratar de que todo empiece en el horario que está indicado en el programa, porque hay gente que ha viajado desde lejos y queremos que vuelva temprano a su casa y no queremos que esto se prolongue. Así que vamos a respetar los intervalos, y en esos intervalos, así haya pocas personas en el salón, vamos a comenzar un poco respetando los tiempos de todos los asistentes. Le dejo la palabra a la licenciada. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por su presencia. Vamos a empezar con una mesa que es el abordaje del paciente oncológico en tres aspectos. La primera licenciada que va a hablar de el abordaje, la atención de cuidados de enfermería en la quimioterapia por vía oral. Es la licenciada Silvina Estrada, que es jefa de enfermería de Fundaleu, subdirectora de la especialidad enfermería oncológica en la Universidad Austral,
docente del equipo de enfermería del Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, esta es la presentación formal de la mesa y de la licenciada. Les pido que ni bien termine la charla, podamos pensar o escribir alguna pregunta que después la vamos a ir juntando para que al final de toda la charla podamos unificar y empezar a responder. Muchas gracias. Bueno, me toca empezar a mí sobre agentes orales para la terapia del cáncer. Algo muy nuevo, algo que se presenta como desafío en enfermería, algo distinto a lo que venimos haciendo, pero se está utilizando mucho. Y antes de comenzar con la terapia en sí, vamos a hablar un poco de los tratamientos del cáncer. Ustedes bien saben, a ver si puedo señalar acá, ustedes bien saben que el tratamiento va a depender mucho del momento del diagnóstico, cuándo se diagnostica el cáncer, qué extensión tiene, qué tipo de tumor es, en dónde está ubicado, ¿sí? Pero para tratar esta enfermedad tenemos 6 pilares fundamentales y estos pilares son pilares de tratamiento que se pueden dar en forma local o sistémica. Por lo general local es cirugía y radioterapia y todo lo demás es en forma sistémica. Y estos pilares se utilizan hoy con gran efectividad y están avanzando constantemente, lo que hace que nos mantengamos nosotros, los enfermeros, actualizados para poder ver los avances y evitar los efectos adversos de cada uno, ¿sí? Estos pilares, ustedes los deben ver, se deben dar solos o en combinación, cirugía con radioterapia, radioterapia con quimio, quimio con bioterapia, etcétera, etcétera. Pero lo nuevo que está apareciendo es la administración de algunos de estos tratamientos en distintas vías, sobre todo la vía oral, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se busca es el bienestar del paciente. Hay enfermedades que pueden llegar a tratarse y a curarse y a tener una sobrevida, incluso a veces puede prolongarse la vida del paciente sin llegar a tener curación y se puede mantener con tratamiento bioral mucho tiempo. Estos tratamientos biorales han eliminado los push, las infusiones una vez al mes o esporádicas. Pero para nosotros como enfermeros aparece un nuevo desafío, porque estamos acostumbrados al paciente internado, estamos acostumbrados al paciente que se va, estamos acostumbrados al paciente, no hay que seguirlo, hay que llamarlo, hay que citarlo, hacer un consultorio de enfermería, eso no es habitual. Nosotros estamos en la vía rápida, en la internación. Pero estos pacientes necesitan mucho de nosotros. ¿Qué es lo que se administra por vía oral? Quimioterapia. Si yo les comento algunas, seguro que las conocen: metotrexato, ciclofosfamida, ¿sí? Busulfán, talidomida, ¿sí? Hay muchas drogas que se dan por vía oral. Bioterapia también se da por vía oral y son todos aquellos los que terminan en MIB, como erlotinib, imatinib, ¿sí? Lapatinib, que son agentes de bioterapia, que los vamos a ver. Y ¿qué más se administra por vía oral? Hormonoterapia, que se da en todos aquellos cánceres hormonodependientes, como es el cáncer de mama, algunos cánceres de mama y el cáncer de próstata. Entonces, no vamos a entrar a profundizar cada uno, ¿sí? de los pilares, pero sí vamos a hablar un poco de la quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia es el uso de agentes o medicamentos químicos que son citotóxicos, que se aplican con el objetivo de eliminar la célula cancerígena o detener el crecimiento de esta, ¿sí? que actúan específicamente en la división celular, en el ADN, ¿sí? en el ARN, en la síntesis de proteínas, ¿sí? sabemos muy bien, y que tiene una característica que es actuar sobre las células de rápido crecimiento, de rápido reproducción, que es una de las características de la célula cancerígena. Y también hay muchas células en el organismo que se reproducen rápidamente, como el folículo piloso, la mucosa, piel, ¿sí? etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las vías de administración de la quimioterapia? Son muchas: intravenosa, subcutánea, intramuscular, tópica, intraperitoneal, intravesical, intraarterial, intratecal, intracavitaria, instilación y, por último, tenemos vía oral, que es lo que por lo general nosotros no manejamos.
¿Qué otro pilar tenemos? Terapia hormonal. ¿Sí? La terapia hormonal se utiliza en aquellos cánceres que son hormonodependientes, ¿sí? Como el cáncer de mama, que se estimula la misma hormona, empieza a alterarse y genera un cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se administra hormonoterapia para poder utilizar esas hormonas que están alteradas del organismo, inhibirlas y poder frenar el crecimiento del cáncer. ¿En cuáles responden? En los cánceres que son hormonodependientes, porque hay cáncer de mama que no son hormonodependientes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en aquellos que son hormonodependientes se administra terapia vía oral. ¿Y cuál es el tercer pilar de tratamiento que es vía oral? La bioterapia. La bioterapia se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, es uno de los grandes avances, ha generado muy buenos resultados en los tratamientos, pacientes que antes había que hacerles quimios y muchos días de internación, se han encontrado tratamientos puntuales como la bioterapia y han mejorado la expectativa. Vamos a ver un poquito esto. A diferencia de la quimioterapia, la bioterapia son terapias dirigidas que van a un punto exacto, que van a una molécula, ¿sí? Que intervienen en un punto de la célula que evita que esta célula crezca, se reproduzca o limita el crecimiento, ¿sí? Son moléculas seleccionadas de la célula, no van a todas las células, no van a todos los ADN o ARN, no, va a una molécula de esa célula, ¿sí? Y es un punto específico, por eso se las llama terapias dirigidas. ¿Cómo actúan? El mecanismo de acción es variado, porque para cada patología, para cada cáncer, digamos, tiene su terapia dirigida. No todos lo tienen, pero sí, hay muchas que están ya definidas. Por ejemplo, identifican y atacan todo tipo de célula cancerígena. Se sabe que esa es la célula, TIC la identifica y ataca solamente esa célula. Bloquean la acción de ciertas enzimas que intervienen en el desarrollo o en la división celular, enzimas, proteínas u otras moléculas. Entonces, este agente de bioterapia se da para esta molécula o se da para esta molécula, ¿sí? O para esta enzima. Algunas estimulan el sistema inmunológico para que se active contra el cáncer, eso es un gran avance. Estimulan el sistema inmunológico del propio paciente para que se active ante la enfermedad. Otras actúan como vehículo para transportar quimioterapia, se dan combinadas. La bioterapia hace de vehículo para que sea más efectiva la quimioterapia, ¿sí? Y recordemos que todos estos tratamientos se pueden dar solos o en combinación con los otros que acabamos de nombrar. Vamos a ver un poquito más de bioterapia porque es algo más nuevo, más específico y que tenemos que ir conociendo nosotros en este tratamiento. Muchos de estos agentes de bioterapia se centran en proteínas que tiene la célula, ¿no? Que están involucradas estas proteínas en la señalización de desarrollo de la célula, todos los mensajes que tiene internos la célula para que ésta vaya creciendo y reproduciéndose. Entonces, esas proteínas que hacen que la célula crezca, se divida, tenga nuevos vasos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? El agente de bioterapia actúa sobre esos mensajes que recibe la célula para crecer, ¿sí? Y evita, digamos, impide la comunicación dentro de la célula y la célula muere o deja de crecer. Se clasifican en dos grandes grupos la bioterapia. En moléculas grandes, como ustedes deben conocer, el rituximab, por ejemplo, todos los que terminan en mab son de moléculas grandes, se administran por vía endovenosa y trabajan afuera de la célula. Y en moléculas pequeñas, que es lo que voy a desarrollar yo ahora, ¿sí? Que son todos los que terminan en MIB, que trabajan en el interior de la célula. Y todos estos se administran por vía oral. Los otros por vía intravenosa, porque son los que más conocemos, quienes están internados. Y la mayoría de estos se administran por vía oral. Constanza después va a desarrollar los de moléculas grandes. Moléculas pequeñas, a ver. Entonces, antes de entrar a desarrollar moléculas pequeñas, hacemos un breve resumen que dice así. La bioterapia son terapias dirigidas. Estas terapias dirigidas actúan sobre receptores específicos de la célula.
diferentes receptores en diferentes tipos de cánceres, ¿sí? Lo que le doy a uno no le puedo dar a otro, que no pasa así con la ciclofosfamida o con diferentes quimios. Estas actúan específicamente en un determinado cáncer. Y se cree y se ve que tienen menos efectos adversos que la quimioterapia y se obtienen mayores resultados en aquellas patologías que se pueden combinar, que el tratamiento es más efectivo. Ahora bien, moléculas pequeñas, ¿sí? Para hablar de moléculas pequeñas tenemos que saber qué es la tirosinquinasa. ¿Se acuerdan allá cuando estuvieron en primer año y hicieron anatomía en enfermería? Hace poquito seguramente, o hace tiempo, y ya no nos acordamos nada. Entonces vamos a hacer un breve resumen de la tirosinquinasa. Es un receptor enzimático, ¿sí? Que es responsable de activar muchas proteínas, ¿sí? Mediante una cascada de señales, ¿sí? Esta sería la cascada donde emite señales dentro de la célula, ¿sí? Se activa, empieza a funcionar la cascada, emite señales. ¿Qué señales? Reproducirse, alimentarse, generar vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. La tirosinquinasa juega un papel crítico, fundamental e importantísimo en la transmisión de estas señales en una célula normal, para que la célula pueda seguir viviendo, ¿sí? Entonces, regula mucho la variedad de procesos celulares, como el crecimiento, la nutrición, etc. Ahora bien, ¿qué pasa? Estas enzimas, ¿sí?, pueden estar alteradas en el interior de la célula, entonces, o demasiado activadas, o pueden estar en exceso, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Al encontrarse activadas o al encontrarse en altas concentraciones en algunos tipos de células cancerígenas, se van degenerando y aumentan cada vez más, y así es como van formando el tipo de cáncer. Entonces, estas enzimas tenemos que inhibirlas, ¿sí?, porque estimulan a la célula, pero la estimulan en forma, al estar alteradas ellas, la estimulan en formar una célula cancerosa, ¿sí? Entonces, al impedir la acción, damos acá este naranja que ustedes ven, es un bloqueante. Al impedir la acción de los inhibidores, ¿sí?, al impedir la cascada, ven, no se reproduce acá en forma normal, se anula, la cascada de señales se va anulando, y la célula muere. Entonces estamos dando algo muy puntual para una patología muy específica o para un determinado tipo de cáncer que sabemos que se produce por esa enfermedad, ¿sí? Entonces estamos bloqueando la enzima que está alterada dentro de la célula. Esas serían las moléculas pequeñas, ¿sí? Ese es un tipo de terapia dirigida. Por ejemplo, estos serían los inhibidores de la tirosinquinasa, estas serían las rutas de destino. Fíjense que son distintos los receptores, ¿sí? Hay varios receptores dentro de las células que activan la cascada de señales, y de acuerdo al receptor que yo quiera atacar, porque es el que está alterado, que me genera esa enfermedad, es el agente de quimioterapia que voy a dar. El agente va a variar, ¿sí?, varía de acuerdo a lo que yo quiero inhibir porque está alterado, que no pasa así con la quimioterapia. Vamos a ver un video. Por ahí les explica un poquito mejor que yo, ¿verdad? Esperen. Para comprender este mecanismo de acción, debemos recurrir a dos modelos de cáncer en el humano, como son la leucemia mielocítica crónica y el cáncer de mama. Ambos procesos neoplásicos se caracterizan por un efecto anormal tipo tirosinquinasa. En la leucemia mielocítica crónica, por una proteína anormal, la BCR-ABL, producto de una mutación en el cromosoma 9 y 22, y en el cáncer de mama por la presencia de una mutación anormal también en la TK inducida por el gen ER2. Veamos ahora imatinib. Imatinib es un derivado de la 2-fenilaminopirimidina que actúa como inhibidor enzimático. Imatinib bloquea la acción enzimática de la tirosinquinasa, impidiendo la unión de ATP al dominio enzimático. Veremos cómo es que ocurre el fenómeno del gen anormal BCR-ABL.
Y esto es una mutación entre el cromosoma 9 y el 22. De tal forma que una porción del cromosoma 9 se intercambia con una porción del cromosoma 22, formando un gen anormal que es el gen BCR-ABL. Al codificarse la proteína BCR-ABL, bajo determinadas circunstancias, esta desarrolla una función de tirosinquinasa intracitoplasmática que se fosforila sin necesidad de ligando, lo que da origen a una proliferación exagerada de determinados tipos celulares, ocasionando, entre otros síndromes mieloproliferativos, la leucemia mielocítica crónica. Imatinib bloquea la tirosinquinasa BCR-ABL, ocasionando apoptosis e inhibiendo la proliferación anormal celular. Bueno, ¿qué fue lo que vimos acá? ¿Sí? Acá vimos cómo se alteran los cromosomas y forman la leucemia mieloblástica crónica. ¿Sí? Entonces ya se sabe qué es lo que la forma. Justamente se encontró una terapia dirigida que inhibe esa formación. ¿Sí? Se sabe que si uno inhibe, ¿sí?, la estimulación para que ese cromosoma se altere, de esa manera puede curar la enfermedad. Esto es importantísimo porque yo no sé si ustedes atendieron pacientes con leucemia mieloblástica crónica, que voy a hablar de eso porque como este ejemplo hay muchísimos más, pero vamos a hablar de uno solo para no marearnos. Estos pacientes tenían que hacer trasplante para poder curarse, tener interferón todas las noches, lo cual le daba muchísima fiebre, cargaban con una enfermedad durante años y años. Hace 15 años o 12 más o menos aparece esta droga inhibidora de la tirosinquinasa que hacía que se alteren los cromosomas y se obtiene muy buenos resultados de curación con estos pacientes. Entonces, estamos dando un comprimido bioral en una enfermedad con altas posibilidades de curación. Pero no todo es tan simple. Si fuera así, qué fácil sería, porque todos los que estamos acá, que estamos en internación, decimos, qué bárbaro, con un comprimido diario, todos los días, durante 5 años, 10 años, uno sabe que tiene altas posibilidades de curación de la leucemia. Y sin embargo, se está viendo hoy en el mundo, y lo está viendo la OMS, que los pacientes no se adhieren al tratamiento, falta de adherencia, falta de incumplimiento del tratamiento, no cumplen el tratamiento como deberían cumplirlo, ¿sí? Se ve que de entre el 20 y el 50% de los pacientes que tienen tratamiento bioral no lo cumplen, lo cual esto es preocupante y hablamos de muchas enfermedades cardíacas, respiratorias y en oncología pasa exactamente lo mismo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Un paciente que está con alta posibilidad de curarse, tomando un comprimido diario, no lo toma y no se cura. ¿Qué cosa más rara? Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo donde requiere que nosotros empecemos a trabajar en ese tema. ¿Qué pasa en oncología? Se ve que no cumplen el tratamiento por varios ítems. El primero, cuando tiene muy mala adherencia, cuando tiene muchas dosis en el día. Si tiene que tomar 4 pastillas, no la toma mal, por ejemplo. Cuando se le dice 2 horas antes del desayuno, 3 horas después junto con las comidas, también no lo cumplen o lo toman mal, lo cual es preocupante. Otra cosa que le tienen miedo a los pacientes en oncología es a los efectos adversos. Se dice, no, porque por ahí me puede pasar tal cosa, en mi casa me puede pasar tal otra, entonces no lo tomo. O si voy a salir y voy a comer, no lo tomo para que no me caiga mal la comida. Si voy con mis amigos, entonces dejan de cumplir el tratamiento por miedo a los efectos adversos. Y otro tema que es mundial son los seguros médicos, son la falta de cobertura, la falta de entrega de drogas, etcétera. Entonces, fíjense este estudio, que lo traje porque me pareció importante, ¿no? Es un estudio que se hizo en Inglaterra. Estamos hablando de pacientes con leucemia mieloblástica crónica, que son 87 pacientes, ¿sí?, que recibían esta droga. De estos 87 pacientes, estos son el porcentaje de curación y estos son los meses, o sea, se estudió casi hasta 6 años, lo que se vio que aquellos pacientes que eran 64, que tomaban la pastilla casi todos los días, salvo 1 o 2 días en el mes, no la tomaban, a los 6 años tenían casi un porcentaje de curación del 99%. Y en los pacientes que tomaban, estos 23 pacientes que se olvidaban o no tomaban las pastillas
3 veces o más en el mes, no la tomaban, tenían a los 6 años muchas recaídas y casi pocos tenían un porcentaje de curación. ¿Por qué se hizo este estudio? Este estudio se hizo para ver si era efectiva la pastilla o si el paciente lo tomaba mal. ¿Qué se hizo? Se puso un chip dentro del frasco y cada vez que el paciente abría el frasco, el chip registraba. Se lo citaba al paciente a los 3 meses, el médico ponía el chip en la computadora y ¿qué se vio? Fíjense, la hoja, los números verdes es que tomaba comprimidos. Este paciente este mes tomó desde el inicio casi todo el mes. Los amarillos son las veces que no tomaba los comprimidos. Fíjense la cantidad de veces que en el mes no lo tomó, acá menos. Acá tiene la consulta con el médico. Y cuando se acerca la consulta con el médico, los 2 días anteriores, porque el médico le iba a sacar sangre para ver cómo estaban los marcadores, se toma 2 pastillas un día y 2 pastillas el otro por las dudas, porque piensa que le da efecto. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que los pacientes no se adhieren al tratamiento bioral a pesar de que hay buenas expectativas, buenas curaciones. Entonces, hay que trabajar, nosotros tenemos que trabajar, y empieza la OMS, y empieza el ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología, empieza a hacer reuniones donde se empiezan a definir los roles y las funciones de cada uno para poder trabajar en los pacientes que reciben medicación bioral. Por ejemplo, ¿qué aspectos claves son la función de enfermería antes de comenzar con la terapia bioral? Lo primero que tiene que saber la enfermera es realizar una evaluación integral y un monitoreo de la patología y el tratamiento, saber qué patología, qué respuesta tiene con el tratamiento y cómo se aplica. Sobre todo hay que exigir que haya una enfermera en consultorio que entreviste a los pacientes que reciben medicación vía oral. ¿Sí? Realizar una educación al paciente de cómo debe recibir la medicación y si no la recibe, qué es lo que debe hacer. Hacer evaluación si necesaria con el paciente, si la tomó, por qué no la tomó y si entendió o si es factible poder hacer esto en su casa o no, si por su trabajo, por la vida que lleva, porque si es colectivero y tiene que viajar muchos kilómetros, si se olvida la medicación, cómo lo puede solucionar. Y por último punto, importante, la comunicación telefónica. Estamos en la era de la comunicación telefónica, WhatsApp, mensajes, diarios, ¿sí? Las primeras 24 horas, llamarlo seguido. Utilizar técnicas para ver la adherencia, cuestionarios, tener empatía, sentarse, hablar con el paciente, preguntarle, evaluar si es un paciente que no escucha, conflictivo, que no comprende, que le es muy difícil, que necesita de ayuda, ¿sí? Hacer encuestas, sentarse con él, decirle venga con el frasco de pastillas, contémoslas, veamos, yo me olvido a la mañana, no sé si hagamos una grilla, una tabla para que tenga un seguimiento, ayudarlo a que el paciente pueda incorporarse y colaborarse cada vez más. Hay muchas técnicas, por ejemplo, preguntas cerradas en las que pueden hacer uno evaluar si el paciente es un paciente cumplidor o no, si no cumple, por qué no cumple, hacerle una ficha, ¿sí? Donde diga el medicamento, las dosis, que uno se lo escribe, que el paciente conteste si la tomó, sí o no, que el paciente nos confirme si cambia o si agrega algo nuevo, que tenga una ficha, un cuaderno, que lo traiga a cada consulta, que lo llene y que vaya, que no utilice la memoria, sino que vaya aprendiendo a escribir un cuaderno con todo un seguimiento de una medicación diaria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves de la función de la enfermera? Porque uno sabe que tiene que hacer esto, pero muchas veces nosotros en la velocidad y en la cantidad de pacientes lo minimizamos al medicamento bioral. Lo más importante es promover la educación continua, escrita y oral. Empezar a escribir y a darle material escrito y oral y sentarse y hablar con el paciente, tomar el tiempo que se necesita. Investigar todos los aspectos del cuidado, todos. ¿Qué le pasa? Si tiene efectos adversos, cómo lo tiene que tomar, si lejos de la comida, cerca, si hay alteraciones. Adaptar los estándares y normas internacionales que uno puede bajar por internet, adaptarlos a nuestra necesidad de nuestros países o de nuestra población o de nuestra ciudad para que el paciente lo pueda cubrir. No traigamos algo muy sofisticado que va a ser imposible, ¿sí? Y por supuesto capacitarse para poder capacitar. Eso es importante. Yo no puedo, por lo que leí en un prospecto, guiar a un paciente en una medicación bioral. Fíjense qué importante que es la comunicación en el paciente, que hay que ver cuánto uno le explica o cuánto uno da por hecho, ¿sí? Que el paciente lo sabe. Fíjense en esta conversación del doctor House con su paciente.
que dice así. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos, Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gastó uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Cabrón. Doctor. Bien, la señora se equivocó, pero yo me pregunto, ¿le habrán explicado o le dieron por hecho, ¿sí?, que se aplicaba así? A veces nosotros no nos tomamos ese tiempo de sentarnos a hablar con el paciente, explicarle, ¿sí? Es gracioso, pero a veces es muy real. Nadie le explica cómo debe administrarse, cómo debe ser el tratamiento, por qué tiene estos efectos secundarios. Y la señora se enoja, pero no, porque la señora se enoja porque tiene razón por ahí, nadie le explicó. Entonces, qué importante es la comunicación con el paciente. Entonces, la función de la enfermera como educadora es, para resumir, ir concluyendo, es educar acerca de la medicación para el autocuidado, establecer un plan de cuidados, ¿sí?, que resuma paso a paso las acciones que debe hacer el paciente o el familiar, describir y entregar por escrito lo que debe hacer y darle material de cómo va a ser el paciente el seguimiento, explicarle los efectos adversos posibles y cómo va a actuar ante cada efecto adverso que tenga, ¿sí? Documentar un plan, esto tiene que ser un plan, tiene que estar planificado paso a paso. Las entrevistas, cuándo nos volvemos a ver, ¿sí?, qué es lo que se vio, y tenemos que tener una ficha de seguimiento del paciente. Y por último, antes de que el paciente se vaya, no nos pase como el Dr. House, antes de que el paciente se vaya, decirle que nos relate si entendió. ¿Qué fue lo que le dije, señor? Explíqueme, ¿cómo va a tomar las pastillas? A ver, que él nos diga, que él nos relate lo que le acabamos de explicar para ver si de esa forma, de esa manera, evaluamos cuánto entendió el paciente o el familiar. Recordemos que nosotros somos el pilar de la comunicación con el paciente, ¿sí? La comunicación debe ser, tenemos que garantizarle seguridad en el diálogo, tenemos que garantizarle al paciente un contacto. Yo lo voy a llamar todas las semanas y lo llamo todas las semanas. Usted me va a llamar todos los lunes y que me llama. Y si no me llama, antes de terminar el turno, lo vuelvo a llamar yo a él. Eso es importantísimo. No esperar el llamado del paciente o el familiar. Que si yo me comprometí a llamar a las 24 horas, lo llamo, le pregunto cómo anda. No nos olvidemos que el diálogo con el paciente, el llamado telefónico, el mensaje de texto o el mail, sentarnos a última hora y enviar mail, ¿sí?, tener presente que este contacto refuerza el vínculo enfermera-paciente, ¿sí?, da confianza, el paciente se siente seguro, se siente sostenido, se siente contenido, ¿sí? Entonces llamarlo, preguntarle al familiar, al paciente, es importantísimo porque es la única manera de poder evaluar este seguimiento. Y siempre digámosle, su llamado no molesta, llame las veces que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el tema. Espero que tengan muchas preguntas para formular. Y bueno, ahora con nosotros el tema que sigue es hidratación subcutánea en los cuidados paliativos. Lo dará la licenciada Clara Cuyen, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Enrique Tornut, docente del Programa Argentina de Medicina Paliativa Fundación FEMEVA y docente del Instituto Nacional del Cáncer. Gracias por la presencia. Dos cositas quería destacar por algo que había dicho el doctor Martí, de la importancia de las cosas pequeñas, y no puedo dejar de mencionar lo que se ocupa la Fundación para que nosotros seamos como muy mimadas para venir a estos eventos, con la labor que no se ve, que son Estela y José, que están ustedes acá con todo esto porque ellos han trabajado mucho y desde el lunes están programando y haciendo todo esto. Y lo otro, a diferencia de la exposición de Silvina y de Constanza, que traen terapias como muy novedosas del cáncer, yo vengo a reflotar una técnica que se utilizaba antes de que apareciera la vía endovenosa
y que, como todo en la medicina, si bien avanza, muchas veces es muy bueno mirar para atrás y ver qué cosas eran de utilidad y poder traerlas a la actualidad. ¿Qué es la vía subcutánea? Simplemente es una técnica que permite que nosotros podamos hidratar e incluso medicar a aquellos pacientes que tienen imposibilitada la vía oral o tienen dañados ya sus accesos venosos periféricos. Esto se da mucho en los pacientes con enfermedades oncológicas, pero también se puede dar mucho en pacientes gerontes o neurológicos degenerativos que necesitan recibir agua, como cualquiera de todos nosotros, porque nuestro cuerpo está constituido en un 70% de agua, por lo cual es bastante importante que los podamos hidratar. ¿Y en qué consiste esto? En simplemente es colocar una aguja o un catéter en el tejido celular subcutáneo e infundir líquido o medicación. Estos son los materiales que uno puede utilizar y son los mismos, exactamente los mismos que uno utilizaría para una vía endovenosa. ¿Cuáles son los lugares en donde uno va a colocar estas vías? Según para qué las utilice, van a ser en un sitio o en otro. Como ustedes ven, de este lado, en la zona subclavicular y supramaria y en los flancos abdominales y periumbilical, se puede usar tanto para medicar como para hidratar. Pero en el deltoides y en los muslos solo se utiliza para pasar medicación. Otro sitio muy importante que no hay que olvidar, sobre todo en los adultos mayores, que muchas veces por su estado confusional, un trastorno cognitivo, un delirio o un proceso excitatorio, se suelen arrancar cualquier tipo de vías, incluso las ondas nasogástricas. Entonces la zona interescapular o subescapular es muy buena porque no suelen tener fácil acceso hacia la parte de atrás en la espalda para arrancarse la vía. La técnica de colocación es como cualquier técnica que nosotros utilizamos cuando vamos a colocar una vía endovenosa, ¿sí? El lavado de manos imprescindible, la elección del sitio de punción, según cuánta tejido subcutáneo tengan, hacer la antisepsia, formar un pliegue en la piel, lo vamos a ver ahora en un video, insertar la aguja y después fijarla con un apósito transparente o utilizando una H sobre las alas de la mariposa para poder ver el sitio de punción. Esto es un video casero que hicimos entre los enfermeros y que se los mostramos a los familiares de nuestros pacientes para que puedan volver al domicilio, ser hidratados ahí y pasar sus últimos días de vida en la casa. Ahí voy. Allá. Play. Los materiales que vamos a utilizar son iodopovidona, alcohol, agujas o catéteres. Para la fijación, cinta hipoalergénica o apósito transparente y solución fisiológica con una guía macrogotero para infundir un plan de hidratación. Realizamos la punción en el que hace antisepsia en forma circular con iodopovidona y luego alcohol, preferentemente con gasa estéril. Otros sitios posibles para la punción son la zona infraclavicular, la subescapular en aquellos pacientes agitados y la zona de deltoides o muslos si es para medicación intermitente. Se forma un pliegue de piel y tejido y se inserta la aguja a 45 grados hasta llegar a las alas de la mariposa. Si se trata de un catéter, deberemos retirar el mandril. Este dispositivo contiene un sistema retráctil que encapsula el mandril para evitar accidentes por punción. Una vez que lo retiramos, queda totalmente contenido dentro de un reservorio. Se fijan las alas de la mariposa con cinta hipoalergénica en forma de H, siempre dejando visible el sitio de punción para observar posibles complicaciones como eritema o sangrado. Otra opción es fijar con apósito transparente estéril. Siempre dejaremos visible la zona del sitio de punción. Este catéter consta de dos puertos, uno con tapón de goma y otro con tapón removible para conectar la guía de infusión. Cuando conectamos el plan de hidratación, iniciaremos en forma lenta, ya que la solución tiene que abrirse paso en el tejido subcutáneo.
Se observa al inicio una zona de edema que se reabsorbe lentamente. Si tardara en reabsorberse, se disminuye el ritmo de infusión. Generalmente se puede utilizar entre 7 y 21 gotas por minuto. Si no infunde, se puede cambiar el ángulo de inserción de la aguja colocando debajo de las alas una torunda de algodón. Para dejar la vía como intermitente, retiramos la guía de infusión y colocamos un tapón, con la ventaja de brindar autonomía al paciente. En este caso, vamos a poder utilizar la vía subcutánea para administrar algunos fármacos en bolo. Siempre lo haremos en volúmenes menores a 5 mililitros y en forma lenta, para evitar ardor y dolor. Algunos fármacos irritantes requieren ser diluidos en 50 o 100 mililitros de solución fisiológica para ser infundidos en mayor tiempo. Además de catéteres, se pueden utilizar las agujas tipo mariposa. Algunas tendrán un prolongador corto y otras uno más largo. En ambos casos, el volumen interno siempre es menor a 0,5 mililitros. Formamos un pliegue en la piel donde ya hicimos la antisepsia y se introduce hasta que toca las alas de la mariposa. Se realiza la fijación con cinta hipoalergénica, siempre dejando visible el sitio de punción, para verificar fugas de líquido, eritema o sangrado. En estos casos, la vía posee un tapón de goma en el extremo donde se podrá punzar o se lo podrá retirar para administrar con jeringa medicación en bolo. La medicación se administra de forma lenta para evitar ardor o dolor. Tras la administración de medicación, dependiendo del volumen de medicación administrado, será necesario un lavado con 0,5 mililitros de solución fisiológica. Otra zona para punzar es la zona infraclavicular y la posibilidad de realizarlo en domicilio. Se realiza la antisepsia de la misma manera y se colocará con la técnica de formar un pliegue e introducir a 45 grados la aguja elegida. Es una técnica que pueden aprender los familiares o cuidadores y realizar en domicilio para facilitar la hidratación o la administración de fármacos. La vía subcutánea es una técnica sencilla que puede llevarse a cabo en domicilio y por personal entrenado como puede ser un familiar o un cuidador. A falta de los elementos de que disponemos en una internación, se puede utilizar el ingenio para facilitar la comodidad del paciente, que puede continuar con sus actividades cotidianas, como por ejemplo la lectura o mirar televisión sentado mientras recibe la medicación o la hidratación que necesita. Todos los cuidados relativos a la vía subcutánea pueden enseñarse y aprenderse fácilmente por los familiares del paciente. Como ven, al exactamente igual a lo que comentaba recién Silvina, es muy importante educar a la familia o a quien se anime a poder realizar la técnica, cosa que el paciente pueda estar en su domicilio y no debe estar internado simplemente porque tiene que ser hidratado. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener en consideración cuando uno va a utilizar esta vía? Que el paciente no esté anticoagulado, o puede ser que esté anticoagulado, pero uno va a observar con mayor detenimiento el sitio de punción y de inserción de la aguja para ver si se forman o no hematomas. Que tenga menos de 30.000 plaquetas. El paciente con anasarcas, esto quiere decir un edema generalizado que muchas veces se da en los pacientes con un cáncer avanzado, no porque estén encharcados, como nosotros decimos, porque le dimos mucha agua, sino porque hay baja albúmina en sangre y no se puede distribuir en los distintos compartimentos. Entonces, en esos casos, el darle un aporte de líquido no va a ser de beneficio porque tampoco lo va a poder absorber. Las condiciones inadecuadas de la piel y que el paciente lo rechace, que el paciente no quiera tener una vía subcutánea colocada. Otras complicaciones pueden ser de la vía, el dolor en el sitio de inyección, y muchas veces esto es dado porque uno suele estar apurado y pasa todo como en un flash muy rápido, como si fuese al torrente sanguíneo, y en realidad estoy yendo a un subcutáneo que entra lentamente, que se va a formar una bola y que va a pasar un tiempo hasta que esto se absorba.
el eritema local, el edema local y la pérdida de líquido en el sitio de la punción y el sangrado por sitio de la punción. Todas estas situaciones ameritan a que uno retire la vía y busque otro sitio para colocarla. Para hidratar, como decía en el video, lo importante es que uno sepa que por cada sitio que uno deja colocado, por cada mariposa o por cada catéter que dejo colocado, puedo pasar entre 500 a 1500 por día. ¿Sí? No es ese el volumen que necesita una persona simplemente para que pueda lavar de los metabolitos tóxicos en el organismo. Generalmente suele, con 1000 que le pueda dar de aporte, está como satisfactorio. Y si hay parte que el paciente ingiere por vía oral, pero hay parte que falta completar, uno daría por esta vía. Siempre recuerden que no se puede pasar destroza sola, porque se forma un tercer espacio. Entonces, las soluciones a infundir son la fisiológica, destroza con cualquier tipo de electrolito, ya sea cloruro de sodio, destroza en fisio, con cloruro de potasio, con sulfato de magnesio, pero no puede ser nunca destroza sola. ¿Y cómo es la modalidad de infusión? Puede ser de manera continua o puede ser de manera intermitente, es decir, se lo pasamos a la noche mientras que el paciente duerme, porque después durante el día puede él ingerir 500 más. Con o sin bomba de infusión. Y la bomba de infusión la utilizamos muchas veces cuando estamos infundiendo junto con la solución fisiológica o con el aporte líquido que le queramos dar, medicamentos que puedan ser que necesiten estar muy bien controlados en la cantidad que lo voy a ir pasando. Y uno puede hacer incluso mezcla de varios medicamentos juntos a pasar en la bomba, como hacer, por ejemplo, morfina, metoclopramida, midazolam. Es una mezcla habitual y que uno la puede pasar, y para estos casos específicamente se usa una bomba de infusión para regular el goteo, que no sea ni más ni menos que la cantidad que le quiero pasar en un determinado tiempo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener ante la utilización de esta vía? Valorar el estado de hidratación del paciente previamente a colocárselo, porque como dijimos anteriormente, si es un paciente que está sumamente edematizado, no le va a ser beneficioso que yo le coloque una vía para hidratar. Sí puede llegar a ser de beneficio una vía para medicar, porque el volumen que voy a pasar es muy pequeño. El paciente que tiene sed no es un indicador de falta de hidratación. En general, cuando los pacientes tienen sed es porque los fármacos que están utilizando suelen dar sequedad bucal. Y ahí entonces lo que nos tenemos que abocar muy en serio los enfermeros es al cuidado de la boca, que es algo que nos cuesta mucho. Un paciente que respira con la boca abierta, que tiene mucosidad, que tiene secreciones y que está inundado, en general esto se ve muchas veces en la fase de agonía de un paciente, no va a mejorar su situación de sed porque yo le dé líquido, sí va a mejorar que yo le pueda refrescar la boca limpiándosela y pasándole algún colutorio o humedeciéndola con frecuencia. Y, como dije antes, el edema puede estar por la hipoalbuminemia o si no simplemente porque el tumor comprime linfáticos y por eso se genera el edema. Hay que determinar con el médico cuál es la cantidad de líquido que requiere este paciente y viendo a cada paciente como una persona única. No es un estándar que a todos les doy lo mismo. Tengo que evaluar cada paciente y ver qué es lo que él requiere. Y pensar en la hidratación no solo como una medida de confort, sino como una medicación, porque nuestro organismo, que está constituido entre un 60 y un 70% de agua, requiere de agua para sus funciones básicas. Es decir, el riñón sin agua no puede funcionar. Otro de los cuidados que muchas veces nos olvidamos los enfermeros es valorar cuál es la función renal de este paciente. Y esto se ve con una urea y una creatinina, porque muchos medicamentos se eliminan por riñón sus metabolitos tóxicos. Y si no hay aporte de líquido, no podrá eliminarse y el paciente probablemente después tenga un deterioro cognitivo y no sabemos qué le pasa. El paciente que está muy tranquilo de golpe empieza con excitación, se quiere tirar de la cama, se saca la sábana, se arranca el suelo y uno no sabe qué está pasando ahí. Y por ahí es que tenía la urea y la creatinina alta, le faltaba un poco de líquido que eso ayudaría a lavar. Valorar qué fármacos se está recibiendo, sobre todo por ver aquellos que se deben sí o sí eliminar por riñón sus metabolitos, como ser, por ejemplo, la morfina, ¿sí? Y un balance estricto. En esto los enfermeros muchas veces decimos, tiene un plan a 21, entonces tiene que pasar 3 frascos días, bueno, entonces en mi turno pasan 500. Y no, en realidad yo tengo que escribir lo que pasó realmente, porque si no, no entiendo qué es lo que está pasando con este paciente. En este caso, la ventaja que tiene la vía subcutánea es que yo puedo interrumpir el goteo cuando a mí me parezca, porque no tengo que parinizar, simplemente cierro la chapita, pongo el tapón y el paciente sigue con sus actividades con la vía colocada.
Cuando inicio la infusión generalmente se produce un abono, o cuando se me abre la chapita muy rápido y no me di cuenta y pasó una gran cantidad, se ve como un gran edema en el sitio. Cierro la chapita y hasta que se reabsorba no paso más líquido, pero tengo que darle un tiempo y se va a reabsorber. Bueno, en el abdomen colocar la aguja siempre perpendicular a la línea media, ¿sí? Siempre considerando, uno muchas veces de observar al paciente se da cuenta que hay ciertos pacientes que por el tumor que tienen o en el lugar donde está localizado duermen siempre en una misma posición. Tratar de colocar la aguja en el costado contrario, cosa que no se le pinchen, digamos, que el metal no le produzca dolor, ¿sí? Ahora estamos usando más nosotros los catéteres y dejamos el teflón colocado y esto es más beneficioso. Hay que educar al paciente y a la familia, como dijimos antes, porque esto es muy sencillo. Cuando tenemos al paciente en la consulta, le mostramos cómo lo hacemos y a veces uno presta su pancita para que el familiar practique, porque el temor es hacerle un daño al ser querido. Entonces, la verdad que es un pinchazo igual que el de la insulina y no nos duele tanto. Y a ellos les da seguridad haber probado antes de llevárselo a la casa. Para un correcto goteo, siempre recordar que la gravedad es súper importante y a veces no sabemos por qué no gotea y es porque está colgado muy bajito, entonces hay que poner un clavo más alto en la pared y verificar que no esté acodada la tubuladura. Esto es básico, pero a veces nos lo olvidamos, ¿sí? Si el goteo puede ser muy lento, a veces uno puede apretar la punta de la mariposa con una torunda de algodón y esto hace que el goteo empiece a fluir, porque muchas veces internamente hace pared. Y como no estoy en un torrente sanguíneo, sino que estoy en el subcutáneo, al hacer pared no permite que pase. Bueno, ahora vamos a hablar de la medicación que se da por la vía subcutánea. Ninguna ampolla dice que uno puede administrar este medicamento por vía subcutánea, ¿sí? Pero está comprobado que todas las ampollas que han sido probadas, que se daban por vía exclusivamente endovenosas, se han absorbido y han dado su efecto. Y después vamos a ver la cantidad de medicamentos que uno puede utilizar y que muchas veces restringimos a un paciente que tenga que estar internado por no habilitar este tipo de vías. Entonces, la presentación no va a decir nunca que se puede dar por vía subcutánea, ¿sí? Hay que cuidar las mismas condiciones al abrir la ampolla que cuando uno la va a dar por vía endovenosa. Revisar las actualizaciones periódicas. Hay un sitio de internet en donde sale, que se llama Palliative Drugs, que sale permanentemente las distintas medicaciones que se han ido probando y qué efectos han tenido y si se pueden o no administrar. La desventaja que está en inglés, pero hoy con el Google Translator uno traduce todo, ¿no? Así que es fácil entrar. Se tiene que administrar lentamente entre 1 a 5 minutos porque no estoy yendo a un torrente sanguíneo, como dije antes, y el volumen máximo cuando doy medicación es de aproximadamente 5 mililitros. Y hay que valorar la densidad de la medicación. Cuando uno carga de la ampolla se da cuenta que, por ejemplo, el fenobarbital y la dipirona son dos agentes muy aceitosos. Entonces, en este tipo de medicaciones tan aceitosas es recomendable que se las infunda diluidas en solución fisiológica. Y ahora lo vamos a ver todo eso. Y valorar las mezclas de fármacos que uno va a administrar. Cuando uno mezcla en el Baxter o cuando lo da por la misma tubuladura, hay que recordar que es muy importante esto que no nos gusta nada a los enfermeros, pero que las drogas tienen un determinado pH. La mayoría de los fármacos tienen un pH ácido, es decir, alrededor entre 3 y 4. Pero hay algunos, como ser la dexametasona, que tiene un pH por arriba de 6,5. Cuando yo administro la dexametasona con cualquier otro fármaco, ustedes inmediatamente en la tubuladura van a ver los precipitados de cristales blancos y se inactiva tanto la dexametasona como el medicamento que yo mezclé por la misma tubuladura. Así que hay que tener un poquito de atención en eso. ¿Cuáles son los analgésicos que podemos dar por vía subcutánea? Todos los que aparecen acá. Los que tienen como las estrellitas rojas es porque conviene darlos diluidos en fisiológico y los que están en rojo es porque en el exterior existen las ampollas de estos fármacos y se dan subcutáneamente. En nuestro país la metadona y la oxicodona simplemente está en comprimidos. Todavía no ha llegado la ampolla. Antieméticos, protectores gástricos y antiespasmódicos, ¿sí? Y recalco lo de la dexametasona porque conviene darla separadamente del resto de los fármacos, como si uno diera la insulina rotando el sitio. Pero miren la cantidad de fármacos que uno a veces enloquece buscando una vía endovenosa y teniendo una vía subcutánea lo puede pasar igual. Neurolépticos y benzodiazepinas, el midazolam es uno de ellos, la levomepromacina, que se da mucho en los pacientes que presentan cuadros de delirio y de excitación, muchas veces en la terapia intensiva, pero también esto es un cuadro muy frecuente en los pacientes con cáncer hacia el final de la vida.
y otros fármacos que también se pueden dar por vía subcutánea. Los bifosfonatos en aquellos pacientes que tienen metástasis óseas, que son los fijadores del calcio para prevenir las fracturas óseas espontáneas, y unos antagonistas de los opioides, que la metilnaltrexona, que ya en nuestro país no se da porque tenía un altísimo costo, pero que se utiliza para revertir la oclusión intestinal, y la naloxona, que se utiliza globalmente por la vía endovenosa cuando un paciente hace depresión respiratoria por opioides, pero en caso de no tener esta vía, se puede usar la vía subcutánea. ¿Cuáles son los que seguro no se pueden dar por vía subcutánea? Es la clorpromacina, porque da necrosis grasa, y el diazepam, porque es muy oleoso y no se termina de absorber. Cuando uno mezcla drogas en una infusión, ya sea por vía subcutánea como también por vía endovenosa, uno tiene que tener ciertos recaudos, y aquellos son ver que alteran sus propiedades y se pierden la estabilidad. ¿Y cuándo pierde la estabilidad? Cuando cambian la coloración, cuando se ponen turbios, cuando se ven cristales que precipitan, ¿sí? Y conociendo la densidad y el pH de los fármacos. Si el pH es similar, generalmente no hay ningún problema y la estabilidad se mantiene. El punto es que algunos fármacos tienen un pH bastante diferente. Entre ellos, vuelvo a recordar, la dexametasona, ¿sí? Controlar la temperatura, que eso la ampolla lo dice, y controlar si la ampolla dice que tiene que ser fotosensible o no, porque eso está dicho, ¿sí? ¿Cuáles son dos fármacos que no se pueden administrar jamás juntos? Y a veces los damos por la misma tubulodura, ya sea subcutánea o endovenosa, sin saber que esto no va a tener ningún efecto en el paciente. El midazolam con la dexametasona y el lopidol con la dexametasona. Y hasta que no esté comprobado, uno en general no hace ninguna mezcla con la dexametasona porque se cree que se van a inactivar la acción del fármaco con la que se combine. ¿Cuáles son los beneficios globales de la vía subcutánea? Que se puede educar a la familia en la colocación y en los cuidados, y entonces el paciente los puede recibir en el domicilio, que no requiere que yo recambie la vía cada 48 horas como está estipulado para la vía endovenosa, sino que la voy a mantener por 7 o más días según si yo vea alguna complicación. El máximo tiempo que yo he tenido una vía subcutánea ha sido 28 días. No requiere heparinización, por lo cual era fácil la desconexión, poniendo el taponcito y que el paciente ande por la vida. Fácil de controlar en el domicilio, tiene escasas complicaciones y una mínima invasividad. No inmoviliza al paciente. Evita la internación, y esto es sumamente importante para el paciente oncológico, pero también para los pacientes adultos mayores, que el sacarlos del domicilio porque se deshidrataron por el calor, porque no toman agua, porque no hay nadie que controle, y llevarlos a un hospital, se pierden en tiempo y espacio, se excitan, se ponen mal, cuando simplemente colocando una agujita y un suero que si lo cuelgo, saco el cuadro y lo pongo ahí colgadito, evito todo este trastorno, ¿sí? Entonces hay que tenerlo como muy presente no solo para el paciente oncológico o el paciente que está entrando hacia el final de la vida, sino también para otros tipos de pacientes, tipo el adulto mayor. Y para el sistema de salud, obviamente, es un ahorro económico enorme, porque por más que le tengamos que proveer de los materiales y de las soluciones y de la medicación, eso es muchísimo más barato que una cama de hospitalización. Entonces hay que saber venderle al mercado lo que nos conviene. Esta es toda la bibliografía de donde uno ha sacado lo que hemos visto. Esto está escrito y va a quedar, después Chelina les va a decir en la página que van a aparecer las cosas, o sea que todo esto está desarrollado. Y gracias por su atención y gracias a Romes porque permanentemente nos permite crecer y seguir capacitándonos. Bueno, para terminar, el tercer tema es bioterapia para el cáncer y va a ser la licenciada Constanza Celano, secretaria académica y docente de la especialidad en enfermería oncológica de la Universidad Austral, docente del Instituto Nacional del Cáncer Argentina y docente carrera de grado de Universidad Austral. Buenos días, ¿cómo están?
Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Roemers por crear estos espacios, y hoy escuchaba atentamente al doctor Martí cuando hacía la apertura de la jornada y contaba que llevaban ya 40 encuentros, ¿sí? Y estaba pensando la cantidad de capacitaciones y de este tipo de jornadas en los diferentes puntos del país donde fueron tocados, donde cada uno de los enfermeros pudo no solamente recibir la capacitación, sino además generar lazos de intercambio, ¿no? Porque en estos sitios uno se encuentra con colegas, conoce colegas y después se mantiene un diálogo permanente, ¿no? Vía internet, y la verdad que eso es riquísimo, así que no hay que dejar de agradecerlo. Y en segundo lugar quiero agradecer a Silvina Estrada, porque yo creo que ella tiene un apostolado muy especial y un compromiso gigante con la enfermería, así que muchas gracias a ellos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el desarrollo un poco de mi tema, que tiene que ver con bioterapia, ¿no? Está muy relacionado este tema con el tema que vimos y que desarrolló Silvina en su primer charla. Bioterapia para el cáncer. Y para poder empezar a hablar de bioterapia tenemos que hablar de lo que son las terapias biológicas. Las terapias biológicas lo que hacen es utilizar el sistema inmunológico del organismo, es decir, el propio sistema inmunológico, ya sea directa o indirectamente, para combatir el cáncer, o bien para disminuir los efectos secundarios que pueden causar algunos tratamientos oncológicos. Dentro de las terapias biológicas encontramos diversos tipos. Por ejemplo, los interferones, las interleuquinas, los factores estimulantes de colonias, los anticuerpos monoclonales, de los cuales vamos a desarrollar ampliamente en esta charla, las vacunas, la terapia génica y sustancias inmunorreguladoras no específicas. Bien, dijimos que vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales, pero antes de hablar de los anticuerpos monoclonales tenemos que recordar qué es un anticuerpo. Y un anticuerpo es una glucoproteína, esas son proteínas especializadas que forman parte del sistema inmunológico y que son formadas y producidas por los linfocitos B. Estas partículas, estas proteínas, tienen la característica y la particularidad de ser capaces de reconocer ciertas moléculas específicas, es decir, antígenos. Bien. Cuando Silvina hablaba de la bioterapia por vía oral, habló de moléculas pequeñas y de moléculas grandes. Y ella dijo que todo lo que es bioterapia vía oral son moléculas pequeñas. Y yo ahora estoy presentando lo que son las moléculas grandes. ¿Y por qué moléculas grandes? Porque los anticuerpos son proteínas derivadas de productos biológicos, es decir, ya sea de un animal o de personas, y tienen una estructura molecular mucho más grande que lo que es una estructura química de otro producto que está sintetizado por la industria farmacéutica, como puede ser una molécula de ibuprofeno o una molécula de paracetamol. La estructura química y molecular es mucho más compleja, es una molécula grande, tridimensional, mucho más pesada, que cuesta incorporarla al organismo, ¿sí? Es 10.000 veces más grande que el resto de las moléculas, ¿no? Entonces, imagínense que para poder fabricar y manipular este tipo de sustancias, hay requerimientos físicos, estructurales, que son muy altos de alcanzar para poder elaborar este tipo de fármacos. Bien. Los anticuerpos monoclonales forman parte de lo que es la bioterapia. ¿Y por qué bioterapia o modificadores de la respuesta biológica? Esto es porque actúan sobre el mismo sistema inmunológico del organismo, específicamente sobre los glóbulos blancos, y los estimulan para incentivar la respuesta inmunológica del mismo organismo contra la célula cancerígena, es decir, contra el cáncer. El mismo sistema inmunológico reacciona y va a atacar específicamente a la célula cancerígena. Bien. Y lo bueno de este tipo de terapias es que tiene
poco efecto sobre las células sanas. Por eso se habla de terapias dirigidas, de terapias específicas, a diferencia de lo que es la quimioterapia y la radioterapia, que son más sistémicas y que no están directamente dirigidas a una célula en particular. Estas bioterapias, estos anticuerpos monoclonales, actúan reconociendo receptores específicos que identifican ciertas células. Ustedes imagínense una célula oncológica que en su superficie de membrana tiene un receptor que está indicando que esta célula es cancerígena. Entonces, lo que hace el anticuerpo es reconocer ese receptor que está presente en la membrana de la célula, unirse y ejercer su acción. Bien, pertenecen a los medicamentos llamados biotecnológicos. Esto es porque es un medicamento biológico y todo lo que es biológico significa que es obtenido a partir de un organismo vivo y que gracias a la biotecnología, ¿sí?, se modifican ciertas células obtenidas de un organismo vivo y se transforman, porque a veces ese organismo vivo no es un ser humano, se obtienen por ahí de un animal, que para ser administradas luego al ser humano necesitan ser transformadas en su estructura molecular para asemejarlas a la estructura del ser humano y que el organismo y el sistema inmunológico de las personas no la reconozcan como un extraño y lo ataquen antes de que ejerzan su acción. Este tipo de partículas tienen diversos mecanismos de acción que dependen de las vías de señalización. ¿Qué vías de señalización? Hoy cuando Silvina hablaba de la tiroxinquinasa, ella hacía referencia a un mecanismo que se produce en el interior de la célula, ¿no? Nosotros tenemos aquí los receptores que están en la membrana, que tienen una región extracelular y una región intracelular, también una región transmembrana. Estos receptores están mandando señales hacia el interior de la célula, hacia el núcleo específicamente, y le envían señales de reproducción, de división, y le están diciendo a la célula, continúa dividiéndote de esta manera, descontroladamente, en el caso de la célula oncológica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos anticuerpos monoclonales, lo que hacen es unirse a la región externa, ¿sí?, del receptor, o sea, en la parte extracelular, pero esa unión va a desencadenar cambios en el interior de la célula y evitan mandar esas señales de activación hacia el núcleo. Y ese es su mecanismo, su principal mecanismo de acción. Por eso estamos hablando de un concepto especial en bioterapia que es la especificidad. Ahora bien, estas moléculas, que son moléculas grandes, que son proteínas, que son tan complejas en su producción, ¿cómo se obtuvieron y a partir de dónde? Bueno, lo que se hizo fue administrar un antígeno a un animal, como puede ser un ratón, y el sistema inmunológico del ratón empieza a producir linfocitos B que van a producir anticuerpos para atacar ese antígeno con el que fue inyectado. Entonces se toman esos linfocitos B del ratón y se aíslan, porque van a ser quienes van a producir los anticuerpos para combatir este antígeno, que es la patología que estamos estudiando. Bien, ¿qué pasa? La cantidad de anticuerpos o de linfocitos que uno puede obtener de un animal vivo, como puede ser un ratón, son muy pequeñas y nosotros tenemos que combatir una enfermedad en toda la superficie de una persona, por ejemplo. ¿Cuántos linfocitos tenemos que buscar? Bueno, entonces no alcanza la producción de un solo animal o de varios animales. Entonces lo que se hizo fue adherirle y adosarle una célula que tenga esa capacidad de reproducirse indefinidamente. Por ejemplo, la célula del mieloma, que es una célula tumoral. Entonces, la unión de los linfocitos B más la célula tumoral constituye lo que se llama un hibridoma. Este hibridoma tiene la particularidad de ser autorreproducible
in vitro y que siempre van a codificar para elaborar ese determinado anticuerpo. Entonces, de esta manera, con estos híbridos, lo que hacemos es obtener, ¿sí?, se seleccionan esos hibridomas, se cultivan porque son los que me interesan para poder tratar este tipo de cáncer, se someten a procesos de clonación, se cultivan a gran escala y se purifican los anticuerpos obtenidos. De esta manera es como se obtiene una producción de anticuerpos exactamente idénticos y altamente específicos para el tipo de tumor que se desea tratar. Así fue como se descubrieron los anticuerpos monoclonales y el doctor César Milstein, argentino, Premio Nobel de Medicina, fue quien participó en la producción de los anticuerpos junto con otros colegas extranjeros. Me gusta poner una frase que él citó hablando de los anticuerpos monoclonales porque es muy significativa y uno fácilmente comprende cómo actúan los anticuerpos monoclonales. Y dice así: imaginemos una gran mezcla de sustancias químicas entre las cuales nos interesa elegir solo una de ellas. Una sustancia entre millones y millones. Es como obtener una aguja en un pajar. Si tenemos un anticuerpo específico contra una sustancia, ese anticuerpo puede funcionar como un imán capaz de ignorar la existencia del pajar y reconocer exclusivamente la aguja. A los ojos de un anticuerpo, el pajar no existe. La verdad que es una frase muy gráfica y enseguida nos da la idea de la especificidad de los anticuerpos monoclonales. Bien, otro de los procesos que fue necesario que participara dentro de lo que es la producción de los anticuerpos monoclonales es el proceso de inmunización aportado por la ingeniería genética. ¿Qué es esto de la inmunización? A partir de la inmunización nosotros hablamos de que los anticuerpos, ¿sí?, eran obtenidos a partir de un organismo vivo que por ahí es un animal como puede ser un ratón. Una vez que cuando uno tiene un anticuerpo, tiene dos partes fundamentales que los constituyen, una región que es la región constante, que es la que le da la función precisamente de anticuerpo, y una región variable, que es la que le da la especificidad del antígeno. En esta parte es donde va a reconocer al antígeno y se va a unir y va a poder ejercer su acción, por eso se habla de especificidad, ¿no? Lo que hace el proceso de humanización es ir sustituyendo en forma selectiva parte de estas moléculas de anticuerpos y sustituirlas por proteínas humanas. ¿Para qué? Para ir humanizando y transformando un anticuerpo, por ejemplo, murino, en la obtención de un anticuerpo totalmente humanizado. ¿Para qué es este proceso? Bueno, este proceso de humanización es necesario para evitar que el sistema inmunológico humano identifique a este anticuerpo monoclonal como un forastero y lo destruya antes de que pueda ejercer su acción en la célula blanco. Por eso es que, fíjense qué complejo todo esto de poder llegar a la elaboración y a la obtención de los anticuerpos monoclonales que nosotros administramos a diario en nuestra práctica. Bien, ¿cómo van a actuar los anticuerpos monoclonales? Dijimos que son receptores, ¿no?, que en la célula oncológica o en la célula tumoral hay infinidad de receptores de membrana que están enviando señales hacia el núcleo para que se divida permanentemente. Lo que hace el anticuerpo monoclonal es reconocer esos receptores de membrana, unirse, bloquearlo e inhibir esas señales hacia el interior de la célula a través de diferentes mecanismos. Esos mecanismos de acción de los anticuerpos monoclonales son varios y va a depender del anticuerpo monoclonal específico. Entre ellos tenemos una forma de anticuerpos que lo que hacen es estimular al sistema inmunológico para que produzca más linfocitos citolíticos, linfocitos que vayan a romper y a matar esas células tumorales. Otro de los mecanismos de acción es que se unen a factores de crecimiento de la célula y los bloquean. Si una célula es bloqueada en su crecimiento, no puede progresar y termina muriendo y no ejerciendo su función.
Otro mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales es que se unen al receptor y de esa manera, al unirse simplemente al receptor, lo que hacen es facilitar el direccionamiento de los citostáticos, es decir, de la quimioterapia hasta la célula tumoral. Se dan cuenta que por eso se dan en combinación quimioterapia más anticuerpos monoclonales. Y otro de los mecanismos de acción es que al unirse al receptor van a estar inhibiendo estas señales de activación hacia el núcleo de la célula. ¿Vamos bien? Bien. Ahora yo digo, nosotros, ¿por qué estamos desarrollando todo esto en una jornada de enfermería? Pues nosotros como enfermeros tenemos un rol fundamental. Primero que somos el nexo y estamos las 24 horas al lado del paciente. En el hospital de día, en la internación, en la guardia y en todos los centros está el enfermero asistiendo al paciente. Antes teníamos a los pacientes oncológicos ubicados en un solo lugar, el hospital de día o la internación y el área de sector de oncología. Pero hoy en día tenemos el paciente oncológico que está en una terapia intensiva, en una unidad coronaria, en la guardia, en cirugía, en el sector quirúrgico. ¿Por qué? Porque no hay camas. Entonces, por ahí, a veces a un enfermero que no esté entrenado le toca atender a un paciente oncológico y de golpe aparecen con este tipo de terapias para infundir. Entonces, nosotros necesitamos por lo menos reconocer que esto es una terapia biológica que requiere muchos cuidados de enfermería, que requiere de enfermería capacitada y entrenada, no solamente para administrar el fármaco de forma correcta como el paciente lo merece, sino que esté entrenado en poder detectar tempranamente aquellos efectos adversos que puedan ser derivados de este tratamiento. Entonces necesitamos estar entrenados, capacitados y actualizados en este nuevo tipo de terapias. Además, como enfermeros, participamos en la investigación clínica. Muchos de nosotros trabajamos en centros de investigación y tratamiento y los protocolos clínicos de investigación de fármacos se hacen en los lugares donde estamos trabajando. Y los enfermeros participamos activamente también dentro del equipo de investigación. Y esto también genera que nosotros se nos encienda esa chispita por la investigación propia en nuestra profesión, que es muy importante, que es lo que nos hace crecer en la carrera. Bien. ¿Cuáles son las características de los anticuerpos monoclonales? Dijimos que son moléculas específicas y como son específicas van a tener su blanco de acción en la célula oncológica. Por lo tanto, ustedes me pueden decir, entonces si afecta solamente la célula oncológica, no va a afectar para nada las células sanas. Pero sí, no se olviden que nosotros todo fármaco que administramos va a ejercer un efecto y es muy probable que tenga efectos adversos. Todas las sustancias que administramos van a tener algún tipo de efecto adverso. Por lo tanto, debemos conocerlos. Estos efectos secundarios que causan los anticuerpos monoclonales pueden variar de una sustancia a otra, es decir, no van a ser en todos los anticuerpos monoclonales el mismo efecto adverso, va a depender del anticuerpo específico que estemos administrando. También puede ser que el mismo anticuerpo nosotros lo administremos a un paciente y a otro y reaccionen o presenten efectos secundarios diferentes en un paciente y en otro, y eso va a tener que ver con características propias de respuesta al tratamiento de cada uno de ellos. Teniendo en cuenta esto, debemos saber que pueden surgir reacciones alérgicas serias derivadas de la infusión de estos fármacos y que se asocian con mecanismos de activación de las células inflamatorias o células mediadoras de la inflamación. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes que nosotros vemos en la administración en general de los anticuerpos monoclonales? Fiebre y escalofríos en el momento de la infusión, los pacientes hacen chucho, hacen fiebre.
hay muchos anticuerpos monoclonales que hacen reacciones cutáneas, localizadas, generalizadas, pueden ir desde un simple prurito hasta tener reacciones maculopapulosas o reacciones conflictenas, y esto va a depender del anticuerpo. Náuseas, vómitos, ustedes pueden decir, sí, pero no es citostático. No, no es quimioterapia y no afecta y no produce una mucositis como produce la quimioterapia, porque esto es un tratamiento específico, pero sí afecta a las células que se reproducen rápido, entonces puede llegarse a ver afectada la célula de la mucosa gástrica y el paciente puede llegar a tener náuseas y vómitos. Otro de los efectos adversos que se ven puede ser la hipotensión o la hipertensión. Debilidad, la fatiga también es otro de los efectos adversos que se ve acompañando este tipo de tratamientos. No se olviden que el sistema inmunológico está tratando de combatir una célula oncológica, hay un proceso permanente de anabolismo y catabolismo, y esto produce un cansancio lógico en el paciente. Diarrea y disnea también son otros de los efectos adversos en los cuales nos podemos enfrentar cuando administramos anticuerpos monoclonales. Bien. Entonces, cuidados previos en la administración de los anticuerpos. Primero es que nosotros como enfermeros conozcamos el protocolo del tratamiento. El protocolo quiere decir el protocolo de quimio más el anticuerpo monoclonal. Necesitamos saber cómo lo vamos a administrar, qué voy a administrar primero, qué voy a administrar después. Verificar la historia clínica del paciente. Esto significa sentarme, leer, además de preguntarle al paciente si ya tuvo una administración con este tipo de fármacos, cómo reaccionó, cómo evolucionó, si tuvo algún problema y cómo se contrarrestó y cuánto tiempo tardó en contrarrestarse el síntoma. Además de constatarlo con el paciente, hay que ir a la historia clínica y acostumbrarse a leerla. Observaremos la vía de administración. Antes de administrar nada, siempre verificar el estado de la vía, valorar los accesos venosos, evaluar el laboratorio para ver si este paciente está en condiciones de recibir este tipo de fármacos. Valorar qué es lo que sabe el paciente acerca del protocolo y el grado de ansiedad que le genera recibir anticuerpos monoclonales, y tener en cuenta también al cuidador principal, que es quien lo acompaña todo el tiempo y quien a lo mejor es capaz de expresar las dudas que el paciente a veces no se anima, o al revés, ¿no? Es quien tiene más ansiedad que el paciente mismo. Entonces, acompañar y no perder nunca esta visión integral que tenemos del paciente y familia. Bien. Seguimos con los cuidados previos a la administración, le explicamos al paciente el procedimiento y recordemos que también hay que tener cuidados en la preparación del anticuerpo monoclonal. La mayoría de los anticuerpos monoclonales se preparan en condiciones asépticas, en condiciones estériles. ¿Por qué? No es quimioterapia, vuelvo a repetir este concepto, no es quimioterapia, por lo tanto no es mutagénico, no es carcinogénico, no produce efectos al preparador. Entonces, ¿por qué lo preparamos de esta manera? Porque el anticuerpo monoclonal en general no tiene conservantes y lo que yo estoy tratando es de mantener la esterilidad del producto, no contaminarlo, porque ustedes vieron que son moléculas que son costosísimas, porque la elaboración, ya vieron lo que significa elaborar un anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces, imagínense que toda esa cadena está perfecta y después nosotros vamos a prepararlo y contaminamos el producto. Todo lo anterior no sirve. Entonces, es un tema a tener en cuenta, ser conscientes de que esto hay que prepararlo de forma estéril. Se administra de forma inmediata, o sea que no lo puedo preparar con mucho tiempo de anticipación, necesito conocer la estabilidad que tiene el anticuerpo monoclonal y para cada anticuerpo monoclonal es específico. Y luego vamos a dar la premedicación. La premedicación puede incluir algún analgésico, antihistamínicos, corticoides, y eso va a depender del oncólogo y del protocolo de premedicación que tenga la institución donde estamos trabajando.
Luego, cuidado fundamental de enfermería, control de signos vitales, todos, incluyendo la saturación. Y todo esto ya lo estamos registrando. Si vamos a hablar de los cuidados específicamente durante la infusión, hay que verificar siempre el estado de la vía, conectaremos la infusión y una vez que conectamos la infusión, lo vamos a abrir y a iniciar la infusión de manera lenta. Si se presenta una reacción, muchas veces estas reacciones en la infusión se dan en los primeros minutos, entonces no nos vamos a ir del lado del paciente, nos vamos a quedar en la habitación. La infusión se inicia lenta y respetando la velocidad de aumento del protocolo. Generalmente uno empieza a X cantidad de mililitros hora y si el paciente lo va tolerando bien, después de 30 a 60 minutos uno puede ir aumentando progresivamente en pautas determinadas. Control de signos vitales va a depender de la totalidad de la infusión del anticuerpo monoclonal que estemos administrando. Hay anticuerpos que pasan en 4 a 5 horas, hay anticuerpos que pasan en 1 hora y media, hay anticuerpos que pasan en 1 hora o hay algunos que pasan hasta en 30 minutos. Entonces, por lo menos en los que duran menos tiempo, control de signos vitales previos y posteriores, y en los que duran más horas hay que hacer control de signos vitales antes, después y varias veces durante la infusión y dejarlo registrado. Es más, en algunos anticuerpos monoclonales es necesaria en la primera infusión la monitorización cardíaca. Por ejemplo, en el rituximab. ¿Qué pasa si nosotros estamos infundiendo, está todo bien y de golpe el paciente hace una reacción a la infusión? Y el paciente puede presentar fiebre, taquicardia, hipotensión, escalofríos, disnea, rash cutáneo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que uno tiene que hacer y no tiene que dudar es que lo primero que hago es cerrar la infusión. Cierro la infusión y abro en paralelo la solución fisiológica. ¿Para qué? Para evitar que tapar la vía y obstruir la vía. Se avisa inmediatamente al médico y ya mientras puedo empezar a administrar la medicación que ya puedo tener indicada si llega a presentar determinados síntomas. Pero todo esto tiene que estar protocolizado. Es decir, ya me tengo que anticipar y si el médico no me lo deja escrito, yo tengo que decir, doctor, si hace un tipo de reacción a la infusión, ¿podemos ya empezar a hacer algo hasta que usted llegue y que me lo deje escrito? Muchas veces lo que se hace es, para la infusión, aviso al médico, por supuesto abro en paralelo la solución fisiológica y lo que uno hace es repetir la premedicación que le dimos al inicio, previa al inicio. Una vez que cede el cuadro completamente, lo evalúa el médico, dice está todo ok, ahí se puede reanudar la infusión y generalmente uno reanuda la infusión a la mitad de la velocidad de infusión en que presentó la reacción. Bien, para ir finalizando entonces, los anticuerpos monoclonales forman parte de lo que es la bioterapia, o sea, esto es un tratamiento sistémico. Las condiciones de preparación, necesita condiciones de preparación que aseguren la calidad del producto. Necesito verificar con el médico que tiene indicada una premedicación, si lleva o no lleva premedicación, siempre pregunten cuando no lo vean puesto en los protocolos, doctor, ¿este anticuerpo lleva premedicación? Ah, sí, me olvidé, qué suerte que me dijiste. Entonces, recordar eso, que a veces se puede pasar. Las vías de administración de los anticuerpos monoclonales hasta ahora, de estas moléculas grandes, hasta ahora es la vía intravenosa, pero hay muchos estudios que ya se están haciendo y que están a punto de salir al mercado, es la vía subcutánea para algunos anticuerpos monoclonales. Recordemos que los efectos adversos se ven más en el primer ciclo y que es un tratamiento específico. Bien, el cáncer es la primer causa de muerte en el mundo. La quimioterapia combinada es uno de los pilares del tratamiento.
Los anticuerpos monoclonales están representando uno de los desarrollos más importantes de la biotecnología de los últimos años y esto continúa creciendo. Y se lo pueden decir los oncólogos y hematólogos que trabajan a la par con ustedes y que forman parte de sus equipos. Háblenle y pregúntenle las últimas actualizaciones y los últimos protocolos y los congresos, y en todos hay desarrollos de este tipo de biotecnologías. Nosotros, los enfermeros, somos los que cuidamos al paciente desde la preparación de un producto y la administración del mismo hasta la educación con el paciente en el autocuidado y sobre la detección temprana de los signos de alarma. Por lo tanto, la administración de estos fármacos no está exenta a tener riesgos. Como ven, la mente, nosotros necesitamos estar preparados a través del conocimiento científico. Esto nos va a permitir detectar tempranamente aquellos efectos adversos en los diversos tratamientos y responder con un accionar idóneo en enfermería, derivado siempre de un pensamiento crítico basado en la evidencia. Pero recordemos que la presencia de la persona es tan importante como la competencia profesional. Por eso nuestro cuidado y nuestra visión sigue y debe seguir siendo integral y tener ese condimento del que hablaba hoy el doctor Martí al inicio de la jornada, que es el amor. El amor al ser humano, el amor a la vocación y abrazar todos los días esta vocación que ejercemos con tanta dedicación. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos preguntas que quieran formular, por favor las escriben y las van a retirar las secretarias de sala. Cada vez que formulen una pregunta, por lo menos para organizarnos un poquito más, hacia quién va dirigida de las 3 licenciadas que disertaron. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta clara, como por ejemplo, ¿en qué pacientes o qué características deben tener los pacientes para poder tener una vía subcutánea? Como para ir reafirmando un poquito más cada una de las cosas que hemos escuchado, que son muy, muy importantes. En realidad, el tipo de pacientes... ¿Se escucha? Sí. El tipo de paciente es todo paciente que tenga algún impedimento para recibir un aporte líquido por vía oral o que tenga accesos venosos muy difíciles y complicados. Entonces, no solo lo vamos a remitir al paciente oncológico, sino, como dije antes, también al paciente adulto mayor. Muchas veces en los chicos también se utiliza la vía subcutánea, sobre todo por la facilidad de que no se tiene que quedar internado. Y no hay ningún impedimento global para que a cualquier persona que transite por la vida, independientemente de su situación de enfermedad o de su situación de salud, pueda tener una vía subcutánea colocada para hidratarse o para ser medicado. Muchas gracias. ¿Yo puedo hacer una preguntita a las dos que hablaron de la bioterapia? A diferencia de algunos citostáticos, no sé si a diferencia o igualándolos, quería saber si es necesario en la bioterapia la prehidratación y la poshidratación del paciente, dado que no tienen los mismos efectos adversos, tipo náuseas y vómitos tan importantes, y si esto se necesita o no, y en qué tipo de fármacos sí y en cuáles no. Paso. No. Paso. No. Bueno, generalmente no. La prehidratación o una hiperhidratación está más asociada, acompañada a todo lo que es la administración de citostáticos. Sí. Lo que pasa es que uno puede ver como esto es un tratamiento combinado y ustedes pueden tener un paciente que tiene que recibir primero quimioterapia, después bioterapia o el anticuerpo monoclonal y antes de la quimioterapia una hiperhidratación o una no sé si hiper, pero una hidratación previa. Entonces, a veces sí es necesario pasar, pero está asociada a la quimioterapia, no al anticuerpo monoclonal. Lo que sí es bueno que el paciente que recibe medicación bioral y esta medicación puede llegar a producir malestar porque son muchas pastillas, son muy pesados, que trate, sí, de no tener el estómago muy dilatado con líquido,
¿no es cierto? Porque puede generar peor, digamos, la consecuencia puede llegar a ser peor, el efecto adverso. Siempre el paciente tiene que estar en condiciones relativamente óptimas, donde tenga una buena compliance, digamos, general, sin tener una hiperhidratación, saber que la falla renal, si no tiene alguna enfermedad concomitante, o también ver un poco cómo está el filtrado, porque todo esto se elimina por orina y uno tiene que saber que tiene un laboratorio coherente sin necesario estar hiperhidratado. Gracias. Bueno, acá hay otra pregunta para la licenciada Clara y dice, ¿qué opinión me puede dar cuando indican diclofenac más diazepam más dexametasona intramuscular, las 3 en una? Por el cachete del paciente. Sí. En realidad no es muy recomendable que uno haga sobre todo esas mezclas porque muchas veces tampoco con nosotros solemos conocer cómo es el pH de cada fármaco y si al mezclarlos no precipitan. Pero no veo el objeto de dar 3 drogas juntas intramusculares ocasionando tanto dolor y sabiendo que el diazepam puede dar como necrosis si uno no lo administra bien. La verdad que no sé por qué. O sea, salvo que el paciente no tenga ningún acceso endovenoso, pero como vieron, el diclofenac se puede dar subcutáneo. ¿Cuál otra fue la que dijiste? La dexametasona, que también se puede dar subcutánea. Sí. Dijiste diazepam, diclofenac. Perdón. Dice... Las 3 juntas, diclofenac, diazepam y dexametasona. Sí, en realidad la dexametasona inhabilitaría a cualquiera de las otras 2 drogas, porque tiene un pH alto y las otras 2 tienen pH bajo. O sea que seguramente no van a cumplir su efecto. O sea que no habría que darla a esa triple mezcla. ¿Puede precipitar? Sí, porque precipita, justamente, porque el pH de la dexa es de 6,5 y todas las demás tienen pH por alrededor de 4 o menos. Entonces, cuando lo habían indicado, lo que uno le tiene que decir al médico es esto: mire, la verdad que la dexametasona no se puede mezclar con ningún fármaco en general porque precipita e inhabilita la acción del resto de los fármacos y la de la dexametasona en sí misma. Está solicitada la licenciada Clara. Las hidrataciones subcutáneas ¿pueden utilizarse en emergencia como paro cardiorrespiratorio? No, porque en realidad acá después los expertos en terapia, que no es mi área, pero cuando uno necesita hacer una expansión rápida, esta no sirve, porque no voy al tejido endovenoso. Y uno cuando trata de sacar a alguien de una parada cardíaca, en general lo que hace por ahí es expandirlo, pasando mucho líquido y rápido. Esto no es para lo que sirve la vía subcutánea. La vía subcutánea sirve para hidratar, pero sin tener la necesidad de expandir. Para alguien que esté deshidratado, pero sin tener que reanimarlo, digamos. Sí se puede pasar un bolo de 500 en 1 hora y sedáis y pasa bien, pero no es lo mismo que pasarlo endovenoso. Bueno, a la licenciada Silvina, la Fundación Roemers ¿tiene ya los medicamentos vía oral para el cáncer? Son con asistencia pública. Mira, no son de Roemers, muchos son de líneas oncológicas de otros laboratorios. Quien está en oncología sabe que hay muchos que vienen importados, son muy caros, son de afuera. El que tiene una línea oncológica muy grande es Novartis, en su momento era Filaxis, en otro momento era también Roche. No es Roemers el que tiene, no, son muchos laboratorios y el ingreso al país depende de la zona o donde estemos, a dónde hay más acceso. Yo creo que sí, son costosos, era una pregunta, sí lo son, pero también hay una cobertura, no se olviden, a nivel nacional, donde toda la línea oncológica, y sobre todo que son tratamientos prolongados, muchos están subvencionados y es más fácil comprarlos y también te los puede dar la obra social, no la prepaga, la obra social te facilita toda la medicación oncológica, sobre todo todas las enfermedades crónicas, pero también la oncológica. Bueno, también para usted, Silvina, la terapia de quimioterapia vía oral, ¿se puede utilizar en niños? Sí, depende de la patología.
¿sí? Porque la terapia bioral es específica para determinados cánceres, leucemia mieloblástica crónica, por ejemplo. Si tenemos algún chico, estos tipos de cánceres es más raro que sean en niños, cáncer de mama, todo lo que es hormonoterapia, ¿sí? Es distinto. Hay que ver un poco, estudiar el caso, la patología y ver el cáncer. Justamente estas enfermedades no presentan tanto en los niños, porque los niños tienen otro tipo de leucemia, tienen las agudas, tienen otro tipo de tumores diferentes al adulto, ¿sí? ¿Se puede utilizar lorazepam vía oral o vía subcutánea? No, el lorazepam solo se puede dar endovenoso, el que se viene en la ampolla es sumamente aceitoso, pero no se puede dar por vía subcutánea. Y el vía oral simplemente se le da por vía oral. Lo que uno puede hacer a veces con el medicamento vía oral es molerlo y diluirlo con agua e inyectarlo rectalmente, ¿sí? Lo ponemos en la jeringa y usamos un pedacito de un macrogotero y lo introducimos. Como la ampolla rectal es altamente vascularizada, se absorbe rápidamente. Bueno, seguimos con la licenciada Clara. Si no contamos con agujas mariposa, ¿qué tamaño de Avocat es más recomendable para utilizar en la realización de la vía subcutánea, niños y ancianos? En general nosotros usamos el 22 o el 24, más frecuentemente el 24. Bueno, la pregunta está muy asociada acá y me parece que está contestada, porque acá hay una pregunta que dice si se puede utilizar Avocat. Sí, ¿Y cuál es el tamaño? Sí, es el catéter endovenoso, se retira el mandril y queda colocado el teflón. Sí, sí. Bueno, voy a contestar un poquito. Acá tengo varias sobre anticuerpos monoclonales, así que hay algunas que se repiten, voy a tratar de unirlas. Acá hay una pregunta que dice... ¿la terapia con anticuerpos monoclonales se puede utilizar en pacientes con todo tipo de cáncer o metástasis? Es muy amplia esta pregunta. Hay otra que también pregunta en qué tipo de patologías se utilizan los anticuerpos monoclonales. Hay muchos tipos de anticuerpos monoclonales, hay más de 30. Se utilizan para cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de piel, es decir, se están utilizando para linfomas. Entonces hay muchos cánceres que están siendo tratados o donde parte de la terapia combinada incluye a los anticuerpos monoclonales. También en patologías oncológicas que tienen metástasis, o sea, pero eso va a depender de la patología específica, pero sí tengan el concepto de que hay pacientes que pueden llegar a tener un tumor, como por ejemplo un cáncer de mama metastásico, que está siendo tratado no solamente con citostáticos, sino también con anticuerpos monoclonales. ¿En qué tipo de cánceres se utiliza el anticuerpo monoclonal? Está relacionado con lo que contesté recién. ¿Qué debemos evaluar en el laboratorio para poder administrar anticuerpos monoclonales? El sistema inmunológico, porque nosotros vamos a trabajar con ello, o sea que si el paciente está neutropénico, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene los neutrófilos por debajo de 1000, es un paciente que no, es muy probable que esperemos a que se estabilice, salga de la neutropenia, recupere los neutrófilos y después pueda recibir tanto la quimioterapia como el anticuerpo monoclonal. Lo mismo con el resto de la fórmula leucocitaria. ¿Dónde se producen o se estudian en Argentina los anticuerpos monoclonales o la creación de los anticuerpos monoclonales? Hay diferentes laboratorios, y recién lo mencionó Silvina, laboratorios internacionales que importan este producto. Imagínense que para poder elaborarlos necesitan condiciones de infraestructura que no pueden ser alteradas, o sea, y son sumamente estrictos porque si no el producto no es el mismo. Entonces muchas veces estos productos que fueron originarios en Europa los importan acá y se administran y después, bueno, cambian el packaging y demás en el laboratorio de la Argentina, pero son sedes de laboratorios internacionales. Entonces, se está trabajando en eso y en la producción acá en Argentina también.
Se utilizan anticuerpos monoclonales en pediatría y va a depender del tumor. En general, por lo menos las macromoléculas o los anticuerpos monoclonales, los vía sistémica, para algunas patologías reumatoideas más asociadas más que a lo oncológico, sí reciben este tipo de fármacos, pero los estudios están como en estudios de investigación. Todo esto está más desarrollado en los pacientes adultos. Y la otra pregunta dice, ¿necesita algún cuidado especial, luz, temperatura, la conservación y la aplicación del anticuerpo monoclonal? Bueno, no se necesita protegerlo de la luz, no se necesita pasarlo con algún cuidado en especial. Sí la conservación, por eso es importante que cuando viene el paciente con el producto o viene de la obra social, esto quede en farmacia, cosa de que el farmacéutico que sabe cómo guardar el producto en condiciones ideales, lo protege. Sí hay que protegerlo de la luz directa, es decir, hay que conservarlo en la cajita y la mayoría de estos anticuerpos van en la heladera, van refrigerados, no congelados, sino en la heladera y a una temperatura constante. No pueden estar expuestos a la temperatura ambiente, no pueden estar expuestos a la temperatura de la luz solar o a las radiaciones de la luz solar, sí a la luz de la iluminación que uno tiene en las instituciones. Cuando eso para la conservación, para la administración puntual del producto, la idea es que nosotros sepamos que una vez que se preparó hay que administrarlo lo más pronto posible, porque va perdiendo estabilidad a medida que va pasando las horas. Tienen poca estabilidad una vez que ya están diluidos en la solución a infundir. ¿Se entiende? Gracias. Ella tiene sobrehidratación. Esa de arriba. Sí, te iba a hacer una sola pregunta. Bueno, acá voy a unir a unas cuantas preguntas. Dice, ¿por qué hay que enseñar al familiar cómo administrar la hidratación si es un medicamento? ¿Esto no sería trabajo domiciliario de enfermería? En realidad la hidratación les enseñamos a los pacientes y a las familias porque de esta manera el paciente puede quedarse en domicilio. Y como es una técnica, lo mismo que yo le enseñaría a un paciente diabético a hacerse el control, el hemoglucotest y administrarse la insulina. No lo voy a hacer venir al hospital todos los días para que se haga el control y ver cómo se le aplica. Una hace educación porque el paciente de esta manera puede de alguna manera continuar con su vida cotidiana sin estar encerrado en un hospital porque le falta un buen aporte de líquido o porque necesita alguna medicación. Y esto es parte de, no es que me están quitando el trabajo porque yo le enseño al familiar, sino que estoy permitiéndole a él continuar con su vida cotidiana dentro de sus posibilidades. Igual que la colocación de la heparina subcutánea, uno le enseña al paciente y el paciente lo hace solo. Incluso a veces se les enseña a hacer a ellos mismos el flash de heparina o no sé. Claro, yo creo que hay que marcar bien la diferencia. Clara está hablando de un paciente que por lo general no está internado, ¿sí? Está fuera. Es un paciente que nosotros queremos que esté en su casa. Es un paciente que no queremos que esté en el hospital. Entonces, para estar en su casa, lo mejor es tener una vía subcutánea. Eso es un poco el objetivo. No es que viene un paciente al internación al piso, bueno, a ver qué le pongo, endovenoso subcutáneo. No. Es la vía por elección cuando el paciente está de alta y está en domicilio. Y si está en domicilio hay que enseñarle a la familia. Es así de simple. Si nosotros lo mandamos con un tratamiento, tenemos que educar a todo el entorno familiar. Un poco esa es la diferencia entre subcutáneo y lo que es la urgencia o lo que es la rapidez del endovenoso. ¿No es cierto? Y aparte porque lo que hay que considerar es que la realidad social hace que muchas personas no tengan acceso a poder tener un enfermero que va al domicilio ni alguien que los pueda cuidar en la casa. Y muchas veces prefieren pasar el último tiempo de su vida en su casa y la verdad que no hay como morir en la casa. Eso lo sabemos bien todos, rodeados de las personas que a uno lo quieren y sentirse en donde ha vivido siempre. Entonces esto hay que tratar de facilitarlo. Bueno, licenciada Estrada, ¿qué se debe hacer cuando un tratamiento de quimioterapia de 24 horas pasa en menos tiempo? ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué consecuencias tiene?
Ante todo, lo primero que se debe hacer es informarse e informarlo, ver por qué pasó más rápido, hablar con el médico, ver si esa droga es tóxica, a nivel de qué órgano es tóxico, saber, es tóxico a nivel renal, es tóxico a nivel cardíaco, sacaremos un electro y trataremos el paciente, y ser mucho más responsables y mucho más conscientes y poner una bomba de infusión para evitar justamente que no se cumplan los tiempos que están determinados. Los tiempos determinados son por un protocolo, porque tienen combinaciones de drogas y estás tratando de evitar la toxicidad y la alta toxicidad que tiene la quimioterapia. Si nos pasa, tenemos que informarlo en el acto y ver todos los mecanismos, depende de la droga, porque hay drogas que no va a pasar nada, pero hay drogas que son altamente tóxicas. Acá hay una pregunta que es, ¿en qué cánceres se utiliza la hormonoterapia? Se utiliza en los cánceres que son hormonodependientes, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata. La misma hormona del cuerpo, tanto de la mujer que está premenopáusica o justamente la que no está menopáusica, estimula a la mama en una excesiva estimulación. La hormona la estimula excesivamente y esto genera, ¿sí?, un cáncer de mama. Entonces, lo que hay que hacer, hay que cortar la estimulación, ¿sí?, que viene de los ovarios o no, si la mujer es menopáusica, cortar la estimulación del ovario, ¿sí?, que lo que está haciendo es generando esta hormona, está generando un cáncer de mama. No todos los cánceres de mama son hormonodependientes, ¿sí? Hay muchas personas que generan un cáncer y por ahí son personas jóvenes o adultas, es independiente, pero no todos son hormonas, son por otra causa, porque tiene un gen que está alterado, que es un gen familiar, como le pareció a Angelina Jolie, que tenía altísimas posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. ¿Y qué fue lo que hizo? Se sacó las dos mamas porque tenía antecedentes familiares y ella, al estudiarse, descubre que tiene ese gen que produce un cáncer de mama. Pero ese es un tipo de cáncer. Otro puede ser estimulado por las hormonas propias de la persona, por eso hay que bloquearlas, ¿sí? Bloquear o el ovario, o en la mujer menopáusica, de otra manera. Y lo mismo es el cáncer de próstata. En esos cánceres que uno analiza la causa, ¿sí?, lo tipifica y ve el tipo de célula y ve que lo está estimulando una hormona del mismo cuerpo, se bloquea la hormona. La última pregunta. ¿Qué dice? Dice, ¿hasta qué estadio de enfermedad se puede usar los anticuerpos? Los anticuerpos monoclonales o la bioterapia es el último avance en estos 10 años. ¿Qué estadios? Todos los que le den posibilidad de prolongar la vida o de curación, por supuesto, pero si no tiene curación, de prolongar la vida, se aplican. Muchos se aplican como últimas posibilidades, pero se ha visto que prolongan meses la vida de los enfermos y como están en constante estudio, en constante avance, a veces uno intercambia estos anticuerpos o otros, anticuerpos monoclonales o otra parte de la bioterapia y ve los resultados que presentan el paciente, ¿sí? Y se pueden aplicar siempre que uno esté buscando un beneficio para el enfermo. Y no que el tratamiento sea tan tóxico o tan dañino que lleve al enfermo, ¿sí?, a un estado peor, ¿no es cierto?, a efectos adversos que sean peores. A veces pasa eso, entonces uno tiene que evaluar bien el estado del enfermo cuando está aplicando un tratamiento. Bueno, muchas gracias. Tomamos un receso. Bueno, perdón, yo personalmente quería agradecer a la Fundación Roemers y a Silvina Estrada por alcanzar cada vez más las actualizaciones a los enfermeros a los distintos puntos de la Argentina y principalmente por haberme hecho participar del mismo. Muchas gracias. No, gracias.